Buenos días con todos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Bueno, esta mañana vamos a seguir con la serie de prédicas de Lucas y vamos a ver acerca del Salvador. No sé si usted se ha dado cuenta, aquí últimamente en Loja hay una tendencia o varias tendencias religiosas. Hoy en día estamos viendo que hay muchos seguimientos religiosos en Loja, los cuales antes no los veíamos, como por ejemplo los testigos de Jehová están como más numerosos. Hay otra tendencia religiosa que he escuchado y también he logrado conversar, he podido conversar con algunos de ellos, como por ejemplo los gnósticos. Sé que hay una iglesia por ahí por el centro de los gnósticos. También he hablado con algún mormón y alguna vez también hablé con una persona que vino de Israel, que dice que él es una persona que le gusta lo de los judíos. Y cada uno de ellos tiene un concepto distinto de quién es Jesús. Entonces, si usted le pregunta, por ejemplo, al testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? Él le va a decir, Jesús es un espíritu. Eso es lo que ellos dicen. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un gnóstico, ¿quién es Jesús? El gnóstico le va a decir, bueno, él fue un hombre. Él no fue Dios, él fue un hombre común y corriente, que tuvo mucho conocimiento. Eso es lo que ellos dicen acerca de Jesús. Si usted le pregunta a una persona que conoce algo del judaísmo, de Israel y de lo que ellos predican, van a decirle que Jesús nunca fue el Mesías, que él nada más fue un hombre que llegó ahí, predicó como un profeta y eso es todo. Los musulmanes creen algo parecido. Los musulmanes creen que Jesús fue un buen hombre, que solamente profetizó muchas cosas y que hoy en día los cristianos lo han tomado a Jesús como su Señor, pero dicen los musulmanes que Jesús no es Dios tampoco. Y ayer conversando, visitando San Pedro, apoyando a un hermano, haciendo evangelismo, estaba conversando, un hombre que llegó, se acercó. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces nosotros le decimos, nosotros somos hermanos en Cristo que queremos predicar la palabra, queremos predicar el evangelio. Y también le digo, somos protestantes. Entonces él dice, yo también soy cristiano, pero yo no pertenezco a ninguna religión. Yo sé que yo soy cristiano y tengo una relación con Dios, pero no sabía lo que era el ser protestante. Yo no sé mucho de teología. De hecho, estoy aprendiendo algo de teología. Me pusieron a cargo de un grupo de estudio para ver si así aprendo un poquito más de teología. Pero de teología no sé mucho. Entonces lo que hago es investigar. Creo que como cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Entonces investigo a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cierto tema o de cierta cosa o de cierta persona. Eso es lo que hago, investigar nada más. Pero hoy quiero ver con ustedes quién es Jesús. Yo sé que ustedes tienen un concepto de Jesús de una manera general y por medio de la Biblia vamos a darnos cuenta qué es lo que dice las Escrituras acerca de Jesús. Si es que es verdad que Jesús solamente fue un hombre, si Jesús solamente fue una persona con mucho conocimiento, un espíritu o nunca fue Dios. Entonces, ¿qué piensa usted de Jesús? ¿Cómo usted haría una apología de Él? Apología o apologética significa una defensa de la fe de Jesús. ¿Cómo usted estaría dispuesto a defender a Jesús como cristiano? Ese es el punto, como cristiano, porque muchas veces nosotros creemos como hombres conocer a Jesús, o como personas, o como mujeres, ¿no es cierto? Creemos conocer a Jesús. Pero ¿quién es Jesús en realidad para usted en su vida? ¿Qué significa Jesús en su vida para usted? Y eso es lo que yo quiero ver con ustedes en esta mañana, acerca de cuántas clases en verdad de Jesús hay. Si en verdad, como dice el mundo, que hay varias clases de Jesús, o hay uno solo, ¿cierto? Hay un solo Jesús que vino en carne, se manifestó en carne, se hizo hombre y trajo salvación al mundo entero. Para todo aquel que cree, dice la palabra, Él es salvo. Entonces el Jesús que vamos a ver hoy es un Jesús de salvación. ¿Y por qué usted es salvo en realidad? ¿Cuántas clases de Jesús hay? Yo no sé las clases de Jesús que el mundo pueda decir que hay. Hay muchas clases de Jesús, pero la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, y vamos a empezar viendo desde el capítulo 2
de Lucas. Vamos a hacer un recorrido. Me han dado 2 capítulos para estudiarlos y hacer una exégesis de eso. Entonces va a ser un poco difícil, ¿no es cierto?, como para sacar todo el argumento de lo que dice todos los 2 capítulos, son muy extensos. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible para tratar de estudiar estos capítulos. Y en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, me gustaría, por favor, si nos pueden acompañar acá. Versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Versículo 2: este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio y lugar para ellos en la posada. Hasta el 7 está bien, gracias. Las condiciones en las que vino el Salvador. En aquel tiempo dice que habían señores y gobernantes, ¿cierto? Muchos de ellos no estaban esperando a un Mesías. Muchos de ellos incluso se creían dioses, como es en el caso de Augusto César. En el Imperio Romano, a él le dieron el título de Dios. Entonces, para ellos, que venga un Dios nuevo era algo novedoso. Entender este Jesús que ha nacido. Entonces, para ellos era nuevo totalmente decir que hay un Salvador del mundo entero. El entorno en el cual él fue, digamos, en el entorno en el que vino Jesús, no fue el más adecuado para él. Sus padres o su madre dio a luz en un pesebre, eso es lo que dice el texto. Ahora, eso implica que la condición en la que el Salvador, nuestro Salvador, nació de una manera muy humilde, muy sencilla. No nació de una manera pomposa, ¿no es cierto?, como estaba en ese entonces enseñado a ver. Muchas en Israel dice que había, por ejemplo, un ritual o algo que hacían en el pueblo judío, que cuando nacía un niño, dice que venían un grupo de cantautores o cantantes, y que dice que cantaban coros, hacían una fiesta y celebraban el nacimiento de un niño. Pero aquí a Jesús no vemos por ninguna parte que se aparece ese grupo, ¿no es cierto? Es más, el texto nos va a decir que para ellos no había posada, no había lugar para ellos en la posada. Para ellos dice que las condiciones en las que ellos vinieron fueron realmente un poco duras. Había mucha gente que llegaba en ese tiempo, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Los judíos nunca aceptaron el nacimiento de un Mesías de esa manera. Los judíos nunca aceptaron que Jesús venga y nazca en carne, que Jesús venga de una manera tan humilde. Los judíos estaban esperando un caudillo. Los judíos estaban esperando un general que los saque del yugo en el que ellos estaban viviendo. Y ese yugo en el que ellos estaban viviendo era una opresión del Imperio Romano. Entonces un judío en ese entonces estaba esperando que venga un caudillo a librarlos de la opresión. Un Simón Bolívar, en otras palabras. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y cuando se enteraron de que había nacido un Salvador, o cuando se enteraron, y los primeros que se enteraron de que había nacido un Salvador fueron los pastores, personas muy humildes que estaban en el campo pastoreando su ganado. No fue a la clase religiosa. En ese tiempo habían 2 sumos sacerdotes. No fue a la clase religiosa, fue a los pastores, a los pastorcillos, en el que se les presentó los ángeles y les dieron las buenas noticias, en donde ellos dicen: nos ha nacido un Salvador. Y vamos a ver desde el versículo 8 hasta el 11, por favor. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en la luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
Hoy les ha nacido en la ciudad un Salvador que es Cristo el Señor. Tuvieron que descender los ángeles, se manifestaron a los pastores y tuvieron que recibir esa revelación divina. Y los pastores tuvieron que ir a confirmar esta noticia. Y se acercaron y fueron y vieron en realidad que había nacido el Salvador. Y ellos se sintieron honrados. Los pastores se sintieron honrados. Hoy en día, ese título de pastor quizá ya no alcanza para muchas personas. De hecho, piensa que el pastor es una persona que tiene poder en algunos aspectos. En muchas iglesias se ha creído que los pastores tienen poder para hacer y deshacer en muchos aspectos. Pero la verdadera importancia de un pastor, el verdadero significado de un pastor es cuidar del rebaño. Y ellos se turnaban para cuidar al rebaño, para que no venga el lobo y los ataque. Entonces, la función de un pastor es cuidar de la grey y alimentarlos y darles los pastos buenos, y que ustedes sepan quién es realmente su Señor, guiarlos por medio de la palabra. Entonces, esta es la verdadera función de un pastor, no la función de poder que muchos han malentendido acerca del pastorado. Ser pastor no significa tener poder para hacer y deshacer en una iglesia o querer pretender ordenar en una iglesia. Por supuesto que hay un orden en la iglesia. Por supuesto que nos debemos a un orden. Entonces nosotros debemos actuar bajo ese orden que Dios mismo ha establecido. Pero la palabra de Dios dice que los pastores cuidan de las ovejas, se turnan para cuidar las ovejas, se turnan para estar vigilantes de las ovejas. Y ellos son los que han sido encargados de ir y ver el nacimiento de un Salvador, y por esa misma razón son los encargados de anunciar al Salvador a las iglesias. Y no solo a las iglesias, también fuera de ellas. Si un pastor no está anunciando el evangelio fuera de la iglesia, entonces, ¿de qué pastorado está hablando? Ahora, no estoy diciendo que todos deben hacer evangelismo, no estoy diciendo que todos deben salir a las calles, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que un pastor debe enseñar a Cristo siempre, todo el tiempo, a su iglesia y a sus ovejas. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿de qué pastorado vamos a hablar? Vamos a hablar de un pastorado que implica el cuidado de las ovejas y que les enseñe realmente quién es su Salvador. Porque el texto en el versículo 11 dice: hoy nos ha nacido un Salvador. ¿Y qué Salvador es este? Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Ungido, escogido, apartado. ¿Para qué? Para una misión, para que usted y yo seamos. ¿Se da cuenta? Ese es el cometido que tiene el pastor. Hay muchas personas que me dicen pastor. Pero ¿cuál es la idea de que me digas pastor? Yo no me llamo pastor, yo me llamo Saúl. Que me digas hermano, está bien, dime hermano si quieres. Afuera me dicen pastor muchas personas, pero esa no es la importancia. Aquí la importancia no debe de llevársela, ni el privilegio debe de llevársela a la persona que está al frente. La importancia de un pastor en la iglesia es mostrar a su Señor, mostrar a su Salvador. ¿Y cuántos pastores realmente están mostrando a su Salvador? Y no solamente hablar, porque la gente, déjeme decirle algo, la gente está cansada de escuchar las mismas palabras todo el tiempo. La gente está cansada en muchos aspectos de escuchar: Dios te ama, Jesucristo es tu Salvador. Muchas personas dicen: bueno, eso ya está muy trillado. Lo que queremos es ver en ti a ese Salvador. ¿Cuántos estamos mostrando a nuestro Salvador en las vidas que Dios nos ha dado? ¿Cuántos realmente creemos en ese Salvador del que habla la Biblia? Los religiosos muchas de las veces creen tener algún privilegio en la orden religiosa. Aquí en Loja tenemos y estamos, creo, inundados de mucho de religión, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan creer en Dios y
y dicen creer en Dios. No vamos a juzgar la condición espiritual de ellos, pero sí vamos a ver las enseñanzas que ellos reciben. Entonces, ¿son enseñanzas correctas acerca de Jesucristo? ¿Son enseñanzas correctas acerca de nuestro Salvador? ¿Cuántos mediadores en realidad hay en la iglesia? Si es verdad que la iglesia solamente muestra un mediador entre Dios y los hombres, entonces si nosotros realmente nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios e intentamos averiguar e intentamos escudriñar las Escrituras para que ustedes se nutran, entonces la intención es que ustedes aprendan a conocer a su Salvador. La intención es que ustedes también muestren a su Salvador. Porque esa es la idea de ser cristiano, no solamente el nombre de llamarnos cristianos, ¿no es cierto? Sino la idea de salir afuera y enseñar a ese Jesús que me ha salvado. La bendición de la salvación para todos los pueblos, en sus boletines deben tener ahí el bosquejo. Y vamos a ver el versículo 21, por favor. Dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. 23. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. 24. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones. 25, hermano. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. 26. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Hasta ahí está bien. Ahora, enseñar en ese entonces la Escritura a un judío era complicado, porque ellos estaban esperando la venida de su Mesías. Ahora, no sabían ellos cuándo iba a venir su Mesías. Sin embargo, algunos que escudriñaban las Escrituras de una manera efectiva, como este hombre Simeón, él estaba esperando la venida de su Mesías. Y aquí vamos a ver 2 formas en las que el Mesías, o en la venida del Mesías, bendice a su pueblo. Y la primera forma es de una manera física. Cuando Jesús estuvo en la tierra, y hasta aún hoy en día escuché al pastor Llames hablar acerca de sanidad para las personas que estaban enfermas, ¿cierto? Jesús hoy en día todavía sigue sanando. Jesús todavía sigue haciendo milagros. Y en aquel entonces mucha gente fue sanada. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mucha gente hizo milagros grandísimos. Los cojos caminaban, los ciegos veían, leprosos eran sanados. Entonces la venida del Salvador implicaba una bendición física. Pero hay una bendición mucho más extensa, una bendición mucho más grande, la bendición escatológica. ¿Qué significa esa bendición? Escatología significa los hechos de los últimos días. Eso es lo que significa. Entonces la bendición escatológica es la que está diciendo Simeón: mis ojos han podido ver ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vio Simeón? Podemos verlo, el versículo 25, por favor. Según la palabra soberana del Señor, ya, el 25, exacto. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y el 26. Y le había revelado que no moriría sin antes ver ¿a quién? Esa es la bendición escatológica. Ahora, usted también está recibiendo esa bendición. ¿Y qué significa esa bendición escatológica? Que un día usted va a heredar el reino de los cielos. Que un día cuando nosotros nos vayamos de este lugar vamos a ir a la misma presencia ¿de quién? De nuestro Señor y de nuestro Salvador. Ahora, usted es dueño de esa bendición. No porque usted se la haya ganado, sino porque Dios le ha placido dársela por medio de su Hijo Jesucristo. ¿A través de quién? De su Salvador. Este es Jesús el Salvador.
Este es Jesús el Cristo, que ha venido para redimir no solamente sus pecados, sino también para darle vida eterna y prometerle un reino futuro. Este es el Cristo del que habla la Biblia. Este es nuestro Salvador. Entonces las bendiciones que Dios le quiere dar son para que usted realmente las tome, son suyas. Tiene la bendición física, Dios está dispuesto a sanarlo, a darle contentamiento, a darle paz. Es una bendición física. Pero la bendición escatológica, la bendición que viene del futuro, es la que usted va a tener cuando vaya a la misma presencia de Dios. Esa es la alegría máxima que pueda tener un cristiano. La esperanza de que vamos a ver a nuestro Salvador. Debemos de convencernos de eso, porque su palabra lo dice. Y la palabra de Dios hasta ahora hemos comprobado que ha sido fiel, palabra por palabra. Letra tras letra, se ha cumplido fielmente. Los profetas hablaron antes esto. Es más, en Isaías 7:14 dice que van a poner el nombre, nacerá un niño, dice, y su nombre será Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y vemos cómo se está cumpliendo. Simeón sabía lo que decían las profecías, ¿o no? Por supuesto. Simeón sabía que el profeta Isaías ya anunció el nacimiento de un Salvador. Simeón sabía esto. Y le da gracias a Dios y dice: gracias, Señor, porque mis ojos hoy han visto tu salvación, mis ojos han visto al Mesías, han visto al Redentor, han visto al Cristo. Nosotros deberíamos de hacer algo parecido, ¿no les parece? Dar gracias a Dios cada día de nuestros días, ¿cierto? De nuestra vida, porque hemos visto a quién y sabemos que tenemos un Salvador. Cada día. Jesús en Jerusalén, hablando con los ancianos, versículo 41, hermano. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 42. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era costumbre. 43. Terminaba la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Gracias, hermano. Para un judío en aquel entonces era necesario por lo menos una vez en su vida visitar el templo en Jerusalén. Por lo menos una vez en su vida. Entonces tenía por obligación. Ahora, un israelita desde los 12 años en adelante era considerado un adulto, una persona adulta. Y Jesús va al templo y se queda en el templo conversando con los ancianos. Pero aquí lo que realmente llama la atención es cuando María, su madre, le dice: te hemos estado buscando, ¿dónde has estado? Y Jesús le dice: ¿no saben que yo tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿No saben que yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre? La primera enseñanza que nos da Jesús es de obediencia, de humildad. Y Jesús dice que Él está ocupado en las cosas que su Padre le ha enviado a hacer. Me gustaría pensar
que la iglesia también está ocupada en las cosas que el Padre nos ha encomendado hacer. Me gustaría pensar que la iglesia está ocupando parte de su tiempo para hacer las cosas que el Padre le ha enviado a hacer. Porque yo estoy seguro que Dios alguna cosa debe mandar o debe de haber mandado a hacer a uno de ustedes, a cualquiera de uno de ustedes, ¿no es cierto? Estoy seguro que el Señor en su palabra dice, vayan, prediquen el Evangelio, ¿no es cierto? Y por lo menos una de esas cosas la iglesia está dispuesta a hacer, porque ¿quién la está pidiendo? El Padre que está en los cielos. Y Jesús nos está mostrando el camino, ¿no es cierto? Cómo hacerlo. Y yo pienso que la iglesia deberíamos estar ocupados en por lo menos una cosa para el servicio a nuestro Padre Celestial. Por lo menos una cosa, ya que no vamos a hacer muchas cosas que querríamos hacerlas, pero por lo menos una en nuestras vidas la vamos a hacer. Algo que Dios le envía a hacer a usted. Y yo estoy seguro que en su corazón Dios debe de haber puesto algo específico para que usted vaya y lo haga. Algo específico. Yo no sé cómo congregarse, por ejemplo, en un estudio bíblico, evangelizar a su familia. Y una de las cosas creo que más difíciles que tenemos es ir a nuestras propias familias, ¿no es cierto? Porque ellos quizás son un poco más duros, ¿no es cierto?, para quizás decir o entender acerca de lo que es la palabra de Dios o el Evangelio. Pero la cuestión es que nosotros también fuimos duros para entender el Evangelio, ¿o no? Nosotros también tardamos para venir a Cristo. De la misma manera, usted debe tener paciencia con su familia. Lo que tiene que hacer es usted ponerse a trabajar más bien con su familia. Y quizá eso sea lo que Dios le esté pidiendo a usted. Trabaja en tu casa, en tu familia, con tus primos, tus tíos, sobrinos. Alguna cosa debe del Señor poner en su corazón para que vaya donde ellos, ¿no es cierto? Y no diga que a lo mejor ellos son muy duros, no quieren entender. Así fuimos nosotros también. Muy duros de entendimiento. Pero sin embargo estamos aquí, hablando de nuestro Salvador. Jesús en Jerusalén tuvo un cometido y una misión, y es darle la gloria al Padre. Las cosas de mi Padre estoy haciendo, en la casa de mi Padre estoy. ¿Cuál era la intención de Jesús? Darle la gloria al Padre. ¿Cuánto le estamos dando nosotros la gloria a Él? ¿Y de qué forma estamos dándole la gloria al Padre? Entonces Jesús nos enseña que nosotros la primera cosa que debemos hacer es darle la gloria al Padre. Aprender, si no lo sabemos, aprender a darle la gloria al Padre. Capítulo 3, versículo del 1 al 6. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, y aquí vemos cómo van insertándose más personajes conocidos por nosotros. El que se lavó las manos, ¿no es cierto? Herodes era un tetrarca. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Herodes el tetrarca era hijo de Herodes el Grande. Y este es el que le cortó la cabeza o mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista, influenciado por su mujer Herodías. Dice, era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite y Lisanias en Abilinia. El sumo sacerdote lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dice que en ese entonces habían 2 sumos sacerdotes. Entonces habían 2 como gobernantes en la iglesia, en el templo, ¿cierto? Si el uno no estaba conforme, el otro lo apoyaba y cosas así. Versículo 3. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué tipo de bautismo qué tipo de evangelio él predicaba? Un evangelio de arrepentimiento. Y vamos a ver cómo después les dice al pueblo, le dice arrepiéntanse. Ahora, ¿qué significa esta palabra arrepentirse? Vamos a seguir viendo, versículo 4 dice, así está escrito en el libro de los profetas Isaías, voz que uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación del Señor.
Un evangelio de arrepentimiento tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. Y más adelante va a decir, los que se han arrepentido van a mostrar frutos. Eso es lo que va a decir el texto. Ahora, ¿qué le parece una iglesia que diga se ha arrepentido pero no está enseñando frutos? Quiero hacerle una pregunta y lanzarle la pregunta. ¿Habrá ahí arrepentimiento? ¿Qué dice usted? Cuando una persona dice haberse arrepentido y no está mostrando esos frutos de arrepentimiento, ¿cree usted que habrá arrepentimiento? En muchos sentidos eso se conoce como remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Es un arrepentimiento temporal. Entonces temporalmente me siento conmovido, temporalmente me siento afligido, temporalmente me siento mal por mi pecado, temporalmente, pero después pasa un determinado tiempo, que sé yo, una semana, 15 días, y después vuelvo a cometer las mismas cosas que antes estaba haciendo. Entonces quizá el arrepentimiento del que Juan el Bautista está hablando aquí es un arrepentimiento realmente de convicción. Si alguien quiere tener arrepentimiento, debe tener un arrepentimiento de convicción, seguridad. ¿Y qué es convicción? Agarrarse a algo fuerte y no soltarlo. Eso es convicción. Y cuando una persona está agarrada de Cristo, esa convicción le va a agarrar de Cristo y usted nunca se va a soltar de Él. Eso significa que usted se ha arrepentido de verdad y de corazón, porque ha reconocido a su Señor y su Salvador en su vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y Juan el Bautista predicaba este tipo de evangelio. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ya vamos a ver aquí en el versículo 7, por favor, vamos a seguir viendo cómo habla Juan el Bautista. Y dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y él les dice esto: camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Estamos más que seguros que si un predicador viene y se para aquí y comienza a predicarles de esta manera al auditorio, ese predicador nunca más va a pisar el auditorio o le van a dar el púlpito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad? Nunca más ese predicador lo van a invitar a predicar. En donde comience ese predicador a dar ese evangelio de esta manera, van a decir: qué legalismo, qué duro, qué fuerte. Eso es lo que la gente está enseñada a ver, que no es cierto, es algo duro. Imagínense si Juan el Bautista predicara en una iglesia hoy en día, lo expulsaran de la iglesia. Nunca más volviera a predicar, por lo menos en Loja nunca más volvería a predicar. Sin embargo, las palabras de Juan el Bautista, versículo 8, produzcan, ¿qué dice ahí? Que demuestren, ¿qué cosa? Eso es lo que realmente Juan el Bautista llegó a predicar. Que produzcan realmente frutos que demuestren arrepentimiento. Y Juan el Bautista estaba seguro de lo que decía. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. De cierta forma, Loja es una ciudad un poco selectivista, un poco clasista. Aquí si en Loja tienes un buen apellido o buenas influencias, creo que te dan apertura a muchas cosas. Pero si no tienes un buen apellido o buenas influencias, creo que no tienes mucha apertura en muchas cosas. Creo que te cierran algunas puertas o muchas puertas. Pero si tienes un buen apellido, entonces te abren las puertas y te dicen: pase usted, tenga la bondad, y te atienden de mil maravillas. Loja tiene por costumbre hacer eso, o mucha parte de Loja tiene por costumbre hacer eso. Pero nuestro Salvador no hace excepción. Nuestro Salvador dice: no me interesa el apellido que tengas, ni el color de tu piel, no me interesa la condición social, no me interesa las propiedades que tú tengas. Lo que me interesa es darte salvación y vida eterna. Y si tienes salvación y vida eterna, entonces si te has arrepentido, Juan el Bautista está diciendo: produce esos frutos ¿de qué? Que demuestren que te has arrepentido de verdad.
Versículo 9. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto, ¿qué cosa? Otra vez volvemos en este caso, la parte negativa de la escatología, ¿no es cierto? Capítulo 25 de Mateo dice en el versículo 21-23, vengan benditos de mi Padre, ustedes han heredado el reino de los cielos, pero más adelante dice, apartados de mí, yo no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Esto es lo que está diciendo Juan, lo mismo. El que no esté produciendo fruto, el que no se ha arrepentido de corazón, el que no tiene a Cristo como su Salvador, como su Señor, como la persona que le ha dado la vida eterna, dice que va a ser ¿a dónde arrojado? Entonces, esto también pertenece a la bendición escatológica de la que hablábamos antes. Porque está hablando de un futuro, será, no está diciendo es, será. Vamos a ver el versículo 15, por favor. Versículo 15. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Versículo 16. Y los bautizó a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 17. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. 18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. 19. Pero cuando reprendió al tetrarca, ¿se acuerdan? Herodes, hijo del patriarca grande, el sumo del asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido. 20. Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. 21. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús también fue bautizado y mientras oraba se abrió el cielo. Ahora, en este pedacito de fragmento de la palabra nos dice aquí que por mucho que la gente esté anunciando salvación, que por mucho en este caso que Juan estaba predicando un evangelio de arrepentimiento y por mucho que Juan les estaba llamando a convertirse y a bautizarles, hay muchos que no van a escuchar este evangelio. Hay muchos que no van a querer escuchar este evangelio. De hecho, ayer mucha gente ahí en San Pedro hablándoles del evangelio, diciéndoles que Cristo vino a salvarlos. Mucha gente lo que quería era divertirse, jugar vóley y nos decían ya váyanse. Entonces mucha gente no va a querer escuchar el evangelio, no le va a interesar escuchar el evangelio. Por esa razón, siéntase privilegiado de que Dios le esté dando a usted un Salvador. Y también sienta el privilegio de llevar ese Salvador a muchas personas que no quieren escuchar. No importa si no nos escuchan. Levante su voz y diga y hable acerca de su Salvador. No tenga temor, no tenga vergüenza de hablar de su Salvador. Más bien sea agradecido con Dios al hablar de su Salvador. Versículo 21 y 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también y mientras oraba se abrió el cielo. Y 22, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y aquí podemos ver las tres personas, ¿no es cierto?, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción. Los tres están actuando juntos, trabajando juntos. ¿Para qué? Para darnos salvación. Los tres están trabajando juntos para que entendamos que nosotros tenemos a dónde ir, para que entendamos que nosotros podemos refugiarnos en nuestro Salvador, para que entendamos que el Padre tiene una función, el Espíritu tiene otra función y el Hijo tiene una función, y la función del Hijo es que usted sea salvo y tenga vida eterna. Esa es la función del Hijo. Y por último, vamos a poner el último versículo 38. Ahí habla acerca de hijos de Dios, porque si vamos a recorrer la genealogía no vamos a terminar, ¿no es cierto?, hoy día. Son pasajes muy largos.
hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Mateo habla acerca de Jesús como rey, ¿cierto? La genealogía que muestra Mateo es acerca de la genealogía del David rey, pero Lucas lo muestra como el hijo del hombre, o como hombre, en otras palabras. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? El mostrar en Lucas a Jesús como el hijo del hombre o como hombre tiene una implicación profética. Y para esto vamos a verlo y terminamos con el libro de Daniel, capítulo 7, versículo del 11 al 14. Daniel, capítulo 7, versículo del 11 al 14. Dice: yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. 12. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. En la Reina Valera dice hijo de hombre, y aquí dice aspecto humano la NBI. Entonces, esto era lo que estaba declarando Juan. Esto era lo que estaba anunciando Juan. Y esto era lo que está anunciando también el narrador de Lucas, el buen doctor, el buen médico. Esto era lo que estaba anunciando: la venida del Hijo de Dios. Se hizo hombre por usted, por mí, por nuestra causa, por nuestros pecados. Murió en la cruz, nos dio vida eterna y Él es nuestro Salvador. A Él es donde tenemos que ir. A Él es a donde tenemos que refugiarnos y buscarlo cada día de nuestras vidas. Buscarlo siempre, porque Él es Dios. Por sobre todas las cosas, Jesús es Dios. Sea el Jesús que quieran mostrar ahí afuera en el mundo. Pueden haber muchos, pero sobre todas las cosas, Él es Dios. Y su reino nunca tendrá fin. Su reino nunca se acabará. Y usted es parte de ese reino. Usted tiene parte en esa bendición escatológica. Tómela como suya. Anímese cada día y hable de la salvación que Dios le ha dado a otras personas para que conozcan esta salvación también ellos. Señor, te damos gracias.